Muy buenas a todos y a todas. Hoy os voy a presentar el segundo programa de Canal Andaluz Ajo Blanco. Como ya sabéis, este canal buscará acercarse a la política, a la historia y a la cultura de Andalucía y desde Andalucía. En este programa de hoy vamos a hablar de aspectos básicos del capitalismo. Para ello tenemos como invitado a Óscar García Jurado. Óscar García Jurado es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla. Realizó su doctorado sobre sistemas productivos locales y desarrollo local de Andalucía. Fue profesor asociado a la Universidad Pablo de Olavide en el Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica en 2010 y 2016. En la actualidad es investigador y divulgador de economía social y territorial, además de colaborar con diversos proyectos de economía social desde 2018. Asesora, investiga y forma en entidades de economía social y solidaria a través de Talayos Cooperativa desde 2020. Asesora a las cooperativas de Marinaleda, Sevilla, trabaja en la creación de una comunidad energética en Alcalá del Valle, Sevilla, participa en el equipo donde se trabaja la cooperativización de empresas en crisis en Guipúzcoa. Forma parte de Flamenconomía, Nociones de Economía y otros cantes, socio fundador de Autonomía Sur. Ha publicado y participado en algunos libros como Sindicalismo y Economía Social para la Transformación, El capitalismo en carne y hueso o Aproximación a la economía crítica para entender y actuar. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias. Muchas gracias. Este programa, ¿no? Lo que busco, ¿no? O buscamos es con el objetivo de intentar acercarnos al capitalismo, por lo menos en conceptos básicos, ¿no? Ya luego, en un futuro, a lo mejor profundizar en más y, y para comprenderlo mejor. Entonces, como primera pregunta, me gustaría si nos podrías hacer una introducción histórica del capitalismo y si es posible también en Andalucía, de tal forma que sea de lo general como a lo particular. A ver, mirad, lo que me pide es chela de complicado, ¿eh? Entonces, yo os voy a dar una figurita que yo creo que pueden servir para, por lo menos, igual que a mí me ha servido para ir explicándome las cosas, pues a ver si yo a partir de ahí puedo ser de ayuda para que alguna gente se explique las cosas. Mirad, hay, yo creo que para hablar de economía y para hablar de economía capitalista, el capitalismo puede ser un sistema de poder más amplio. Yo soy economista, mucha honra, y quiero hablaros de, entonces, economía capitalista, ¿no? Mira, hay una confusión grandísima entre, a día de hoy, lo que es la economía y lo que es la economía capitalista. Vivimos en economía capitalista, lo cual no significa que la economía sea eso. La economía es mucho más, ¿vale? Pero, ¿en qué tres elementos fundamentales explico yo un poco qué es la economía capitalista para, a partir de ahí, intentar buscar alternativas a la economía capitalista? Yo creo que hay tres elementos básicos. En la forma que tiene la economía capitalista de entender el trabajo, la propiedad y el valor. En la economía capitalista solo se considera trabajo aquello que es trabajo a salario dependiente. Si yo aquí estoy hoy haciendo una formación, pero no cobro, no tengo un salario, no estoy trabajando. Pero si tú a mí me pagas un salario, entonces sí estoy trabajando. ¿Qué significa eso? Que en la economía capitalista hay un determinado concepto del trabajo y solo es trabajo aquello que genera un salario, por tanto, normalmente genera una plusvalía. ¿Vale? Por otro lado, también es esencial que la economía capitalista se basa en que aquello que no había sido producido para generar beneficios ni plusvalía se transforma en una mercancía, se transforma en algo propiedad privada de alguien. Es decir, la propiedad privada de los medios de producción es un elemento fundamental de la economía capitalista. Algo como la tierra en Andalucía, pues llegan los más matarices de todo en la historia económica de Andalucía, en la conquista castellana,
Y mientras más mataba, más tierras se apropiaron. A partir de esa generación del latifundio, las personas que podían disponer de esos medios naturales, para coger espárrago y tagarnina, por ejemplo, pues le dicen, no, a partir de ahora usted no puede coger aquí nada, porque esto es mío. Y en ese momento en el que la tierra, el recurso natural, se privatiza, las personas se convierten en mercancías que deben ser compradas y vendidas para conseguir un salario. ¿Me estoy explicando? Sí. ¿Vale? Y después, algo esencial en el capitalismo también es que se produce aquello que tiene un valor monetario. Se le llama, todo se produce en función del valor de cambio, no del valor de uso que tienen las cosas, sino del valor de cambio que tienen las cosas. Es decir, si yo veo que hay gente con hambre y produzco pan, pero no me lo pagan, el capitalismo no se preocupa por eso. El capitalismo solo se preocupa de aquello que puede conseguir un valor de cambio, un valor monetario, aunque la gente pase hambre. Sin embargo, si hay jeques de Kuwait o de Arabia Saudí que tienen mucho dinero y que le dicen a los astilleros de Cádiz, construyeme usted barcos de guerra, que yo se lo había pagado muy bien, pues en los astilleros de Cádiz, en lugar de fabricar pan, fabricamos bombas. ¿Qué es lo que indica en el capitalismo que hay que producir? Aquello que diga el dinero, no aquello que diga la necesidad de la gente. ¿Me estoy explicando? Sí, sí. Por tanto, en la economía capitalista, que tiene por objetivo, la economía capitalista, que tiene por objetivo la acumulación de capital y de beneficios en manos de pocas personas, se olvida del objetivo verdadero de la economía, que es la satisfacción de las necesidades de la gente. Por tanto, se coloniza el concepto de economía, la economía capitalista coloniza el concepto de economía, y aquello que debe ser una disciplina que sirva para satisfacer las necesidades de la gente, subsistencia de la gente en un continuo equilibrio con lo social y lo medioambiental, se convierte únicamente en la soberanía del capital, en la que todo el sistema económico se convierte en una mercancía que a su vez sirva para generar beneficios. Sobre la base de lo que he dicho al principio, el trabajo solo se considera trabajo, el trabajo asalariado, la propiedad privada convierte todo en una mercancía, incluso las personas, y solo se considera valor aquello que tiene un valor de cambio, aquello que tiene un valor de uso es despreciable. Si yo hago muchos programas contigo y no gano un duro, tiene mucho menor valor que si voy a un tipo que trabaja para el BBVA y me paga mucho, y entonces, aunque diga lo mismo, el valor, si es retribuido, se considera que tiene más valor para la sociedad que aquello que no es retribuido. Por eso se desprecia el trabajo de cuidado, que lo han desarrollado, por ejemplo, la cultura andaluza, el 99% de las madres, de las mujeres. Por eso se desprecia todo aquel trabajo que no entra dentro del ciclo de acumulación de capital. ¿Vale? Sí. Yo como... Sí. ¿No me he explicado? Sí, sí. Te has adelantado a muchas cosas que quiero preguntarte, pero luego sí eso es lo que ya lo formularé para llegar a lo mejor a profundizar en cada uno de ellos, ¿no? Yo lo que te iba a preguntar, entonces, ¿qué es el capital qué es el capital? ¿Es solo dinero? No. Bueno, según las diferentes escuelas económicas es una relación social, para otros es únicamente acumulación de riqueza, para otros es solamente dinero. A ver, en función, yo en esto, si queremos ser pedagógicos, en función de lo que queramos explicar. Pero sí es verdad que todo se basa en unas relaciones sociales, en un tipo de relación social. Si existe la propiedad privada, es porque hay diversas relaciones sociales que impiden que, o que posibilitan que esa injusticia se cometa. Para que exista propiedad privada, en Andalucía tiene que existir la Guardia Civil. Y ahí tiene que haber una relación social de dominio, de violencia, etcétera. Para que exista el trabajo asalariado, tiene que también haber una relación de dominio de quién tiene los medios de producción
¿Y quién tiene que venderse a esas personas? Son relaciones de dominación, relaciones de explotación. A partir de ahí también podemos visualizar muy bien qué es el capitalismo. El capitalismo es un sistema autoritario en el que una mínima porción de las personas someten, dominan y explotan a la gran mayoría de las personas. Y eso es una relación social. ¿Vale? ¿En qué se basa? ¿No? ¿Cómo se puede explicar mejor? Pues también, pues que esas personas que ejercitan esa relación de dominio son las que tienen más acumulación de capital, son las que tienen más cantidad de dinero. Al final, esa acumulación de capital es como munición que tienen para explotar a los demás. Yo, por ejemplo, has mencionado la Guardia Civil, lo que yo he leído y recuerdo también, que eso es muy importante, es que precisamente creo que era el duque de Ahumada, en su discurso de formación llegó a decir que defendían la propiedad privada, que incluso la Casa de Alba y los Osuna cogían a la Guardia Civil, iban cambiando, digamos, no sé si diría los cuarteles, iban poniéndolos a pacificar lo que eran sus propiedades, ¿no? Entonces por eso la Guardia Civil, que además yo aprendí a través de la serie Malaca, que le llamaban Pestañí, se le llamaban Pestañí o se les llaman Pestañí, ¿no? El nombre podríamos decir andaluz. Era precisamente para la defensa de esa propiedad privada. Incluso llega a decir, esta parte sí que no lo sé, que los bandoleros está relacionado también con temas, creo que era de la propiedad privada. Pero esto sí que es verdad que eso sí que ya ahí me voy a perder, ¿no? De exactamente el por qué decía eso Rubén Pérez Trujillano en su libro, pero a ver si algún día profundizamos en ello y tal. ¿Qué nos puedes decir sobre qué es la acumulación de capital? Bueno, pues tan fácil como que, a ver, esa diferencia que hay entre lo que alguien que organiza la producción le da a los demás y lo que se queda es la plusvalía. Uh-huh. ¿Vale? Yo me convierto en un emprendedor, que es la manera que hoy se llama a los empresarios, ¿vale? Y yo compro personas, se llaman recursos humanos. Yo compro naturaleza, se llaman recursos naturales. Yo compro maquinaria, que es, bueno, pues aquello que sirve para producir cosas, ¿vale? Yo compro todo eso, lo organizo, lo vendo, y con lo que me quedo, ¿vale? Lo reparto. Parte de lo que vendo reparto y hay otra parte que me quedo yo con ella, ¿vale? Eso se le llama plusvalía. Uh-huh. En la medida en que yo voy acumulando eso, voy acumulando más riqueza y fundamentalmente más poder, más capacidad de decisión. Lo mismo que he dicho antes, porque en esta sociedad capitalista vale el valor de cambio. Se produce aquello que diga el dinero. Cuanto más acumulación de capital de dinero tenga, más poder tengo. Uh-huh. Puedo poner incluso a los coroneles de la Guardia Civil, claro. ¿Cómo te pones aquello entonces? Puedo poner, es decir, es poder. Acumulación de capitales es acumulación de poder, tanto para el sistema político como para cómo se ponen las normas, para cómo funcionan las cárceles, porque es parte de la represión de quien cumple las normas, etcétera, etcétera. Entonces, la acumulación de capital es como en este sistema se puede ganar dinero de muchas formas. Se puede ganar dinero incluso sin dinero. Con únicamente dinero se puede ganar dinero sin trabajo, que es especulando financieramente. Hoy en día, probablemente los mayores capitales del mundo se generan únicamente por el hecho de tener dinero. Tienes dinero, lo colocas aquí y te generan una rentabilidad, ¿vale? Hoy en día, no sé si va a profundizar, pero parte de la economía andaluza que a mí hoy en día me come mucho el coco es que la tierra ya no está en manos de los terratenientes, la tierra está cayendo, la tierra de Andalucía, el Valle del Guadalquivir está cayendo en manos de fondos de inversión, donde hay unos tipos que pueden estar en Londres, en Nueva York o en Quito, ¿vale? Que hablan con unos brokers que le dicen, colócame el dinero donde más rentabilidad me genere. El tipo a lo mejor está bañándose en una piscina, ¿vale? Por tanto no está trabajando, ¿no? Podemos entender que no está trabajando, llama y dice, pues mira, te lo voy a colocar en una finca que hemos comprado en Palma del Río, Córdoba, y que va a producir de manera intensiva almendros. Y a partir de ahí genera plusvalía. Y el tipo está bañándose, ganando dinero. Acumula capital.
Claro, en la medida en que acumules más capital, acumulas más materia prima y más dinero acumula. Eso significa que es lo que está poco ocurriendo con el sistema capitalista en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Que cada día hay menos gente con más dinero. Y en la medida en que hay menos gente con más dinero, la acumulación de capital es mayor, aumentan las desigualdades y una cuestión básica, imposibilita cualquier sistema democrático en cualquier parte del mundo. Esa parte de por qué imposibilita la democracia. Miren, en Morón de la Frontera hay 2 grandes fábricas de aceituna, multinacional, Camacho, alimentación, y aceituna Guadalquivir. ¿Usted cree que hay algún alcalde de Morón que ose hacer una norma en contra de esa gente? Me estoy acordando... Se pone un caso que es de mi pueblo, ¿no? Pero, ¿por qué en el Estado español no se legisla en contra de la especulación de fondos de inversión como BlackRock que están aumentando el precio de los alquileres, de la vivienda, por ejemplo? Es imposible que haya un sistema democrático en el sentido de que el poder lo tenga la ciudadanía si la acumulación de capital está en manos de muy poca ciudadanía y que cubre los intereses y que es capaz de comprarlo todo. La democracia se basa en una persona, un voto, ¿verdad? Mentira, ¿no? Entonces, la acumulación de capital en el sistema capitalista imposibilita la igualdad a la hora de la toma de decisiones políticas. Yo creo que si nos quitamos un poquito, no sé, las vendas de los ojos, podemos llegar fácilmente a entender que un sistema democrático en capitalismo es prácticamente imposible. Prácticamente es para cubrirme las espaldas. Yo te voy a poner el ejemplo que leí en un libro, que era, creo que era Manuel Delgado Cabeza e Isidoro Moreno, que era la fábrica de Cruzcampo. Cruzcampo lo compra Heineken, que es lo que hace una ampliación de creo que era de acciones. Entonces, claro, digo, bueno, pues ahora tengo 1000 acciones, en general la empresa, y ahora lo voy a ampliar 100 más. Entonces, esos 100 más me dan dinero para comprar Cruzcampo. Compro Cruzcampo y ahora yo digo, le digo al ayuntamiento, que en ese caso era de Izquierda Unida y PSOE, bueno, mira, o me pones esto, que es suelo urbanizable, o sea, para construir pisos, o cojo y cierro la fábrica, tú verás. Con lo que supone Cruzcampo como imaginario en muchísimas cosas, en general ya en sí en Sevilla. O sea, al final, tú dices, pues tendrá que... O sea, cedes, o entiendo yo, que tienes que... Bueno, cedieron, para construir, para que dejar lo que era posiblemente, pues venga, construiga. Entonces, has ampliado el capital de acciones. Por lo tanto, no te ha supuesto un coste. Has conseguido que el ayuntamiento te cambie algo, porque si no te echo la ciudad encima. Y encima, puede ser que ese suelo hoy en día valga más que cuando tú compraste en la fábrica. Yo tuve algo que ver en ese libro que estaba hablando, se llama una cultura de Manuel Delgado, el prólogo es mío, y hay un añadido a eso, donde se construyó la nueva fábrica de Cruzcampo, sí. Le construyeron el ramal de la S30 para llegar allí. Ah, bueno. Pues la primera parte de la S40, de la SE40 se lo construyeron. En esa parte, Manolo explica muy bien cómo únicamente con la especulación financiera que puedes construir una fábrica gratis. Claro. Sí, era lo de las acciones. Tal cual, ese es el resumen, ¿no? Tal cual. Sí. Bueno, y hago un añadido para fortalecer un poquito el análisis. Y además, convertimos a Cruzcampo en una seña de identidad andaluza en muchos campos, incluso de la Andalucía. Los anuncios. Toma ya. Porque toma ya. Ahora como... Es como decir, ahora como vas a cerrar esa fábrica, a mí no me la vas a cerrar. Porque yo ya lo tengo con identidad, ¿verdad? Entiendo yo. La localización se llama, claro. ¿Cómo incluso fueron capaces de comprar
ciertos representantes de la cultura andaluza nueva para que los pintaran de blanco y verde, andaluz, algo que era verde, pero era Heineken, que era multinacional. Claro. Bueno, y a mí ahora, esta historia sí que no sé si es cierta, es una fábrica que por lo que se ve en Málaga, lo que hacen es la cierran, se la llevan a Madrid, creo que era Villaverde, y en Villaverde se llevan a todos los trabajadores y en cuestión de X tiempo, muy poco, ¿eh? Yo no sé si llegó al año, 2 años, 3 años, cierran la fábrica porque dice que los terrenos valían más, pues así que podían Claro, construir. claro. Esta historia lo que pasa es que no me queda muy claro con qué fábrica es, si fue con la de plomo, si fue con la... No me queda muy claro cuál fue, pero me han contado que fue así. Eh, Te iba a preguntar, ¿qué es la tendencia decreciente de la tasa de ganancia? Porque lo escucho mucho y nunca me entero muy bien qué es. Teoría económica micro, vamos a ver, eso se basa en que tú dices, tienes un capital fijo determinado, Sí. tienes una cantidad de máquinas determinada, ¿vale? Una cantidad de máquinas determinada. Y le vas añadiendo capital variable, personas a esa máquina, ¿vale? Esta Ujú. máquina, imaginamos que tenemos una máquina muy grande en la que vamos añadiendo personal y va produciendo, ¿no? Llega un momento en que tú vas metiendo personal y la máquina va produciendo mucho por persona. Por cada persona que vas metiendo, produce más. Pero llega un momento en el que al meter más capital variable, los rendimientos caen. Ya produce menos. Produce, pero produce menos que el anterior. ¿Me estoy explicando? Entonces, en la medida en que el capital variable va añadiéndose al capital fijo, los rendimientos van bajando. Cuando digo rendimiento no es la producción va subiendo, pero sube cada vez menos, hasta que llega un momento en que puede haber un bloqueo. Eso se le llama los rendimientos decrecientes. En términos de utilidad de los consumidores, ¿vale? Que es lo mismo, es la misma idea. Dice, cuando tú te comes una tapita de jamón, la primera vez, un pelotazo, ¿no? Incluso la segunda y la tercera, llega la cuarta que ya baja, ¿no? Baja la utilidad, ¿no? Utilidad decreciente, ¿no? Pues lo Ujú. mismo pasa con la producción. ¿Me explica? Sí, es como una curva. Sube, 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 llega un Efectivamente. momento que... Pero baja. ¿Quiere decir que va, Efectivamente. acaba bajando? Efectivamente. O por lo menos la pendiente, en lugar de cóncava, se hace convexa. Claro, esta historia que te cuentan de si abres un bar, abres otro y vas a producir el doble. Y si abres otro más, y vas creciendo más, más, más. Pero eso no tiene por qué, porque acaba. Claro, que es lo que has dicho, lo de Claro. la tapita. Ahí se llama la economía de escala. Se llama economía de escala. Para que haya los rendimientos decrecientes, como tú me estás diciendo, tiene que haber un capital fijo que se le va añadiendo un capital variable. ¿Vale? Si tú vas abriendo bares, el capital fijo va aumentando a la misma vez que va aumentando el capital variable. Entonces ahí no tiene por qué pasar eso. Ah, vale. Ahí se da otro fenómeno de economía que se llama las economías de escala. ¿Qué significa? Si tú compras un bar o si tú tienes 10 bares, ¿vale? Para un bar, tú compras cerveza Cruzcampo para un bar, ¿vale? Ujú. Y tú vas a la misma Cruzcampo y le dices, escucha, que en lugar de para un bar te voy a comprar para 10, para que te lo pones más barato. Sí. Esa es la economía de escala. Ah, vale. Luego, Además, es que eres más competitivo. Mientras más grande, más competitivos. Más competitivo significa que los precios a los que tú compras son más baratos y el margen de explotación de plusvalía es mayor. Me estás recordando cuando era yo profesor en la Pablo de la Vida. hombre, es que, bueno, no, son también cosas que yo voy escuchando y digo, es que no... Hay gente que escucho y digo, dan por hecho que todo el mundo sabe y me cuesta mucho encontrar también las cosas y bueno, también yo creo que para la gente que escuche el programa, que también, por lo menos que llegue a esas conclusiones de decir, vale, ya Yo estoy creo, entendiendo esto. yo creo que todo lo que sea que la gente entienda que la economía no es complicada, porque en la medida que entienda que no es complicada le quitamos el poder a aquellos que se lo están otorgando y dicen que son economistas, ¿no? Ah, bueno, eso también. Yo sé, Claro. yo sé que has hablado en la primera pregunta de qué es valor de uso y qué es valor de cambio, ¿no? No sé si ahora podrías incluso profundizar en ello, porque esta era la pregunta que te iba a hablar de ello. Y te iba a preguntar que además del valor de uso, el valor de cambio, ¿hay otros conceptos de valor u otras formas de entenderlo? A ver, yo cuando hablo de valor de cambio y valor de uso es porque me interesa
hablar, utilizar estos conceptos, lo he utilizado siempre desde el cooperativismo transformado, desde donde yo trabajo, ¿no? Y nosotros decimos que una cooperativa, porque la cooperativa no tiene por qué ser transformadora, es más, el cooperativismo andaluz en su gran mayoría es capitalista. Entonces, para ver si una cooperativa es más o menos transformadora, es entender si lo que produce se guía únicamente por el dinero, por el valor de cambio o por el valor de uso. Por eso explico yo el tema y por eso tengo tanto interés en ese concepto, para explicar eso, para explicar que, claro, porque en el fondo si no entendemos eso, difícilmente vamos a poder entender por qué, habiendo recursos en el mundo de sobra, hay hambre. Claro, porque me puede decir mi madre, niño, ¿por qué los agricultores tiran los tomates? Y lo revientan en el suelo, cuando tiran las cosas y demás. Claro, porque en esta sociedad, en este sistema económico, no vale el valor nutritivo del tomate, ni el valor de uso del tomate, vale el valor de cambio del tomate. Si el tomate tiene los precios muy bajos, mientras más tomates se revienten, más sube el precio. ¿Qué es el valor de cambio? Claro. Entonces, si yo quiero hacer entender a la gente la locura que es este sistema económico, tengo que empezar por explicarle esta base. Es decir, es que aquí no se produce en función del valor de uso de las cosas. Es decir, de el valor que tienen las cosas para satisfacer las necesidades de la gente. Sino que aquí se produce únicamente para ganar dinero una serie de gente, independientemente de que si la gente muere o no de hambre. Por eso me interesa tanto esta distinción. A partir de ahí, pues yo qué sé, si se puede entender, hay otros tipos de entender el valor, pues no sé, seguro que si me plantea de otra manera lo podemos entender. Yo esta únicamente es una herramienta para entender un concepto más, que me parece que es importante, entender este concepto que te lleva a otras ideas y entender el sistema. Yo precisamente esta pregunta te la hago porque te la escuché en una entrevista que te hicieron, creo que era del País Vasco, creo que era, sobre uno de tus libros nuevos, no hace muchos meses, ahora 2 o 3 meses, te lo hicieron, y entonces comentaste eso del valor de uso, dices, ahora mismo el valor de cambio está por encima del de uso y hay que hacerlo al revés, que el de uso esté por encima del valor de cambio. Y ahí, claro, ahí me empecé la verdad, que a rayar, ¿no? A pensar en cosas y te había pensado ponerte como unos ejemplos a ver qué es lo que tú opinabas, ¿no? Si sí o si no, si están correctos estos. Porque yo creo que la teoría ha de ser praxis y la gente tiene que verlo claro para aplicarlo en lo que tú dices, otras ideas, y aplicarlo en cada uno de ellos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, hablando con una amiga de feminismo me decía, fíjate, me voy a ir a una cosa que es sexualización de la persona y creo que está relacionado también con esto, ¿no? Entonces me decía, te voy a poner lo que sería, entiendo yo, el valor de uso. Por ejemplo, un canal de televisión, yo espero que me ofrezca algo. Por ejemplo, en este caso era fin de año. El valor de uso para mí sería: la televisión me ofrece lo que son las campanadas, punto, porque hay algo con lo que yo me identifico, que es la parte identitaria a lo mejor, o tradicional, ¿no? Entre comillas, que es la parte de retomar las uvas y ya está. Solamente es como ponerlo en casilla. Y el valor de cambio que por si acaso si a alguien se le olvida o se ha perdido, el valor de cambio es que todas las cosas tienen algo que lo puedes cambiar por otra, ¿no? Es decir, ¿no? Yo no sé si Oscar, tú me corriges en esto. Es decir, por ejemplo, yo tengo un Porsche, ¿cuántas sillas serías capaz de darme por los de estos, ¿no? Por el Porsche, ¿no? Por ejemplo. Entonces te voy a dar pues 1 millón de sillas por un Porsche, ¿no? Y entonces ya tienes un valor de cambio que se miran uno a otro, ambos bienes, podríamos decirlo así, ¿no? No sé si me estoy explicando. Entonces, luego aparece el dinero, que es el que le da el cambio, ¿verdad? A ver, ahí hay un elemento nunca habido, Sí. nunca habido trueque en la historia de la humanidad. Vale. Nunca. Os recomiendo un libro que se llama En Deuda, de David Graeber, que es un antropólogo económico, murió, falleció. Nosotros hicimos un pequeño resumen del libro.
Este es el libro, una historia, alternativa de la economía, y nosotros hicimos un librito explicativo En deuda, desde la sí. librería La Fuga en Sevilla. El trueque no ha existido. El trueque ha sido una explicación que ha dado la economía capitalista, la economía convencional, la que parte de Adam Smith, para decir que lo normal entre la gente es el intercambio monetario. Como que la gente, el ser humano, es normal que intercambie para ganar dinero, para sacar ventaja. Sí. Y nos hacen entender que en la esencia del ser humano está eso. Y eso es completamente mentira. En la esencia del ser humano ha estado el don, ha estado el regalo. Únicamente en las sociedades precapitalistas, cuando había moneda entre medio, era cuando se comerciaba con pueblos muy lejanos. Dentro de la misma comunidad no se intercambiaba, se cedían las cosas. Lo que pasa es que para hacernos creer la normalidad que es el interés individual, el individualismo, nos lo han naturalizado como que eso es lo que ha pasado en la historia de la humanidad. Completamente incierto. No hay ningún caso en la antropología, en la arqueología, en la que se demuestre eso. Es todo lo contrario. Es más, cuando alguien con poder acumulaba riqueza dentro de una comunidad, esa persona, llegado un momento, tenía que cederlo todo para partir otra vez de la igualdad. Había mecanismos comunitarios que evitaban la acumulación en manos de alguien, porque la sociedad era mucho más igualitaria. Sin embargo, para soportar esta locura de la desigualdad tan extrema, nos han tenido que hacer pensar desde el siglo XVIII que lo normal en el humano es querer engañar al otro para quedarse con su dinero. Y eso no es lo normal en el tipo humano. Por tanto, cuando tú planteas que hay una reciprocidad, ¿no? Un Porsche y no sé cuántas sillas, Sí. Tú hablas de una reciprocidad, de una cosa vale lo mismo que la otra, y así estamos en paz. Hay como una reciprocidad, un intercambio, ¿no? Eso no ha existido. Lo normal ha sido lo que pasa en la familia. ¿Qué es lo que pasa en la familia? Cuando tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana te da algo, te pide a cambio algo completamente equivalente en dinero. No, que eso está mal visto, es decir, te lo regala o te lo presta o te lo deja más barato para ayudarte. Eso ha sido lo normal en las comunidades. Lo que pasa es que nos han cambiado hasta la forma de ver lo más esencial, porque nos han convertido en homo economicus, se llama. Nos han convertido, y para eso la ciencia económica, la economía convencional, ha puesto mucho de su parte desde el siglo XVIII, nos han convencido que las personas actuamos como actúan los bancos, para ganar dinero. Y eso es incierto. En la gran mayoría, incluso en la economía capitalista actual, hegemónica, la gran mayoría de las cosas importantes de la vida no se guían por el razonamiento económico rentabilista. Tú mañana, si vas a tener una pareja, o vas a tener un hijo, o vas a tener una amistad, no miras en el dinero que vas a ganar. Y eso es lo importante. Sin embargo, nos hacen ver que toda nuestra forma de actuar siempre se guían por la maximización del beneficio. Y es incierto, es completamente incierto. Lo que pasa es que los altavoces que tienen son tan grandes que nos hacen ver lo blanco-negro. Pero entonces, Oscar, a la hora del valor de cambio, de eso como... Porque a lo mejor te iba a poner unos ejemplos, ¿no? Te iba a decir lo de la televisión, esto, ¿no? De decir, bueno, para mí el valor de uso de una televisión sería ver eso, Mira, esto. vamos a ver claro. Si el valor de uso estuviera por encima del valor de cambio, ¿cuántos programas de Telecinco dejabas tú? Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Pues Telecinco yo creo que ha sido durante muchos años la televisión más vista. ¿Por qué? Porque el valor de cambio subordina muchísimo el valor de uso.
Claro, yo el ejemplo que te ponía era, te iba a poner en el valor de cambio en el lado, la pedroche y el vestido, ¿no? Es como, eso es lo que me ofrece la televisión cuando a lo Sí, mejor pero podría no lo ser. puedes ver como particularizarlo, generalizarlo. Ujú, Para que la sexta, para que la sexta es una empresa privada que gana dinero, ujú, ¿vale? Gane dinero, algo de valor de uso tiene que tener, aunque sea para subordinarlo al valor de cambio. O sea, para que tú enciendas la tele el día 31 a las 12 tienes que ver las campanadas, ¿no? sí, ¿Vale? Ahí te engancha con el valor de uso, pero todo lo demás valor de cambio. claro, eso. Todo lo demás valor de cambio. Sí, que te he dicho algo muy personal, pero en verdad es todo el espectáculo detrás, Claro, todo. lo ves todo. Siempre tiene un enganche. No todo es valor de cambio o es valor de uso. Es la subordinación de una cosa a la otra. Mira, un ejemplo claro. Nosotros en Autonomía Sur éramos una asesoría económica, una asesoría legal, ¿vale? Y como cooperativa nosotros tenemos que ganar dinero, porque nosotros trabajamos en eso, ¿vale? Ujú, Entonces nosotros nos tenemos que guiar por el valor de cambio, lógicamente. Ahora bien, ¿los valores de cambio es todo o es lo que nos permita después generar valor de uso? ¿Vale? Pues un ejemplo es, nosotros en el año, puede ver en internet, cuando Osman Homa, que era un kurdo que le pegó un zapatazo a Erdogan ujú. en la plaza de Nueva de Sevilla, nosotros fuimos a ayudar a este hombre. No sabíamos si íbamos a ganar dinero o no ganar dinero, pero nosotros solo, Luis Ocaña Escolar, que era socio mío, abogado del Sindicato de los Trabajadores, decía, este tío, lo mejor que le puede pasar es que lo maten, porque es que lo van a torturar, lo van a machacar. Hay más valor de uso que haya eso, pues ese tío lo mandaron a Madrid porque era audiencia nacional directamente. El primer paso que fue es que nos mandaran a una cárcel de Sevilla y acabó aquí en la cárcel de Morón. Y nosotros, Autonomía Sur, estuvo haciendo eso sin pensar en el valor de cambio. Esa actuación es porque nosotros el valor de uso de la vida humana está por encima de cualquier valor de cambio. Ahora bien, allá en Madrid tenemos que tener para pagar gasoil, ¿verdad? Ujú. Entonces, es cuestión de qué pones encima de la mesa por encima de lo otro. Sabiendo que vivimos en una economía capitalista, en un mercado capitalista, la que tenemos que conseguir dinero. Ahora bien, ¿conseguimos dinero por el simple hecho de acumular capital? ¿O conseguimos dinero para pegarle patadas al capital? ¿Me estoy explicando? Sí. Todo tiene esa contradicción. Resulta además que después, cuando acabó el juicio a Homa Homa, resulta que nosotros cobramos casi más que en cualquier otro juicio. Porque resulta que los kurdos tenían una red de solidaridad vinculado a los que va en Andalucía, que era brutal. Entonces nosotros que fuimos por el valor de cambio, el valor de uso, subordinándolo al valor de cambio, al final nos pagaron. ¿Me explico? Ujú. Todo es muy complejo. La cuestión es si entendemos verdaderamente el concepto básico de para qué hacemos las cosas, para qué producimos las cosas, Pero, para qué trabajamos. aunque me has dicho. ¿Trabajamos Sí. para satisfacer las necesidades de la gente o trabajamos únicamente para ganar dinero y acumular capital? Esa es la pregunta. Eh, En todos los ámbitos en todos los ámbitos profesionales, ¿vale? Aunque me has dicho profesional, pero te iba a preguntar, ¿y los trenes y su desmantelamiento en plan, uy, es que esto no es rentable, pero ¿y el servicio Claro, público? claro, igual. Vamos a ver, mira. Claro. ¿En qué se basa la educación pública? En que la educación de una ciudadanía no puede estar guiada por el valor de cambio, tiene que estar guiado por el valor de uso. ¿En qué se basa en el Estado español que si alguien tiene un accidente de tráfico lo tienen que atender en el hospital? Porque el valor de uso está por encima del valor de cambio, ¿verdad? Pues en Estados Unidos no. En Estados Unidos si tú tienes una enfermedad o la pagas o te mueres, porque la sanidad es privada. Subordinan hasta la salud al dinero. El valor de uso al valor de cambio. ¿Estoy explicando? Hmm. Aquí, ahora mismo, en Andalucía, hay una lucha escondida. Si la sanidad y la educación tiene que subordinarse el valor de cambio al valor de uso o el valor de uso al valor de cambio. Porque, según a quien han votado la ciudadanía andaluza,
el valor de cambio subordina el valor de uso. Por eso están privatizando la sanidad y la educación de manera extraña. Ajá. ¿Estoy explicando? Claro. Claro, porque nosotros decimos, el valor de uso de la educación y de la sanidad tiene que estar muy por encima del dinero que genera eso. Esa es la educación y la sanidad pública. Claro, que la sanidad era una cosa que también te quería comentar. Yo lo de los trenes, sobre todo por Guadix En los trenes Baza. igual, en los trenes igual. A ver, el transporte público es un derecho ciudadano, sí o no. Si es un derecho ciudadano, es independientemente de que tengas dinero, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si es independiente de que tenga dinero o no, el valor de uso tiene que subordinar el valor de cambio. O sea, es claro, ¿no? Ahora bien, si dice, no, mira, que solo viaje el que tenga dinero, entonces el valor de cambio subordina el valor de uso. ¿El AVE? El AVE, vamos a ver. Es que el AVE me cuesta a mí un pastizal bajar a Andalucía, de que yo digo, pero bueno, que yo quiero bajar para ver a mi familia, ¿no? Y al final es que te El encuentras... AVE, hay una tesis doctoral en el año 92 de Carolina Márquez Guerrero, en el que explica muy bien cómo las infraestructuras básicas de Andalucía, la A92 y el AVE fundamentalmente, sirvieron para un modelo de desarrollo hacia afuera, para ricos, en lugar de articular Andalucía. En el año 86, hubo un plan de ferrocarriles en Andalucía, en el que Andalucía se articulaba con dos vías de ferrocarriles que iban a atravesar toda Andalucía y además casi de manera cuadricular, que se iban a articular completamente Andalucía. ¿Qué pasó? Estando de secretario de Estado de Transporte, Josep Borrell, fíjate la de años que lleva este hombre mandando, todos los dineros que iban ahí a ese plan de articulación ferroviaria de Andalucía se la dedicaron al AVE. Y en lugar de articular Andalucía, articularon o conectaron Sevilla con Madrid. Tal cual. Son dos modelos territoriales, dos modelos de desarrollo completamente distintos, que tenemos que agradecer al Partido Socialista Obrero Español. Otra pregunta, yo sé que me has hablado de la plusvalía, ¿no? Que la has explicado, pero bueno, esta era, ¿qué es el trabajo y la plusvalía y si hay otras formas de entender el trabajo? Vamos a ver, el trabajo. Podemos definir el trabajo como cualquier actividad física o psíquica que normalmente requiere un esfuerzo que sirve para satisfacer necesidades de la gente. ¿Estamos de acuerdo con esa definición? Vale. Pues yo hoy no estoy trabajando contigo. ¿Sí? ¿Estoy satisfaciendo necesidades? ¿Estoy trabajando? Sí, según eso, ¿verdad? Bueno, sí. Sí. Según el Instituto Nacional de Estadística, no. Si yo le lavo los dientes a mi hijo, ¿estoy trabajando? No, ahí no. Según la definición mía, sí, pues estoy bueno, satisfaciendo una necesidad de la gente, ¿no? Sí. Según el Instituto Nacional de Estadística, no. ¿A dónde quiero ir a parar? La economía capitalista se ha comido la economía, como hemos dicho antes, ¿no? Pues el trabajo ha sido también absorbido, o el concepto de trabajo también ha sido absorbido por la economía capitalista. Es decir, si consideramos el trabajo, lo que yo he dicho, que sirve para satisfacer las necesidades de la gente, hay mucho trabajo que en esta sociedad no se considera trabajo. Trabajo de cuidado, trabajo voluntario. O sea, si yo estoy hoy aquí contigo, si yo cobro, según esta sociedad estoy trabajando. Y si no cobro, no estoy trabajando, haciendo lo mismo. ¿Verdad? Sí. ¿Dónde está aquí el quid de la cuestión? Que la economía capitalista dice que solo es trabajo aquello que sirve para generar plusvalía, para acumular capital, algo que hay un sueldo a cambio. Cuando no hay sueldo a cambio, cuando no vale el valor de cambio, cuando el valor de cambio se subordina al valor de uso y yo puedo estar aquí contigo gratis, ellos lo desprecian y dicen que no es trabajo. Es decir, la economía capitalista dice lo que es trabajo y lo que no.
en función de que si sirve para acumular capital o no. ¿Vale? Es más, una mujer de mi pueblo que va a coger espárragos, le dicen que está parada. No está parada. Estará desempleada, pero no está parada. ¿Me estoy explicando? Sí. ¿Veis? Es que es muy importante, porque incluso desde las izquierdas estamos utilizando las palabras como quiere la economía capitalista. Y estamos asumiendo el concepto que le interesa a la economía capitalista de lo que es el paro, de lo que es el trabajo, de lo que es el empleo, de lo que es el desempleo. Es más, una mujer que se pega 14 horas trabajando cuidando a 5 chiquillos, según el Instituto Nacional de Estadística, es población pasiva. Y un tío que va a trabajar 2 horas y después se va al bar es población activa. Sobre el concepto de trabajo tenemos que darle una vuelta muy grande desde las clases trabajadoras. Y tenemos que decir, trabajo es cualquier actividad que sirve para satisfacer las necesidades de las personas, independientemente de si el capital gana dinero. Porque si no, estaremos diciendo y cometiendo injusticias tan graves como que gente que satisface muchas más necesidades que otras, madres cuidadoras, etcétera, etcétera, no son consideradas clase trabajadora, son consideradas clases pasivas. O sea, ahí tenemos que reconceptualizar otra vez. Tenemos que imponer lo que es el trabajo y distinguir lo que es el trabajo de lo que es el empleo. Relacionado, porque te iba a poner un ejemplo, pero ahora me estoy dándole vuelta. Yo, por ejemplo, había escuchado que en Holanda, suponiendo que esto es verdad, en Holanda el Estado daba un sueldo a las personas que se quedaban en casa limpiando la casa o lo que sea. Esa concepción de satisfacer necesidades no implica tener un sueldo, aunque el Estado te lo pague, ¿no? O sea, Como que, si aparece el Estado ahí para darte sueldo con una renta, ¿vale? Lo que te está diciendo el Estado es que el mercado no está funcionando bien y interviene el Estado. ¿Vale? Y te dice, como el mercado no funciona bien, ¿vale? Lo público te va a dar una renta para que vivas. Eso es muy parecido a lo que se puede llamar una renta básica. yeah. ¿Vale? Ahí hay una evidencia que lo que estamos diciendo es que el mercado no funciona. Lógicamente, el mercado no funciona. No sé, las típicas paguitas, a lo que se le llaman paguitas, ¿no? Aquí en Andalucía. En Andalucía ha sido muy importante el subsidio agrario y el PER, ¿no? Se le daba a la gente un dinero, aunque no trabajara en función de las peonas que había echado, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿eso qué significa? Que tú tienes derecho a vivir o tienes derecho a trabajar para el patrón. ¿Tu derecho cuál es? ¿Tú qué tienes derecho? ¿A vivir? Independientemente de si trabajas o no trabajas, tú tienes derecho en esta sociedad, que tenemos recursos para todos, a sobrevivir. O para sobrevivir te tiene que emplear a alguien. La gran pregunta. Pues los liberales, los capitalistas dicen, no, mira, tú no tienes derecho a vivir. Tú solo tienes derecho a vivir si aceptas un trabajo que yo te doy, que yo te ofrezco. Y si tú dices que no, que te pudras. Esa es la idea, ¿no? Pero por eso dicen los empresarios que la gente que no trabaja es porque es floja. No es así. Es lo que tú ¿No? dices, quiero vivir también. Claro, es decir, existe el derecho a la existencia independientemente de si en mi pueblo hay empleo o no, porque trabajo siempre hay, pero empleo no siempre. Claro. Luego te iba a decir qué es la división de trabajo y cómo quedaría aquí en Andalucía. O sea, cómo quedaría Andalucía en esto de la división del trabajo, incluso a nivel A ver, más amplio. mira, a nosotros los andaluces nos dicen que nos va mal fundamentalmente porque somos unos flojos, porque no somos emprendedores y demás, ¿no? Vale,
Pues yo con las mismas horas, con la misma cantidad de horas que estamos trabajando ahora mismo, ¿vale? Yo le digo a los holandeses, a los que les va bien, a los suecos, etcétera, etcétera, a los que va bien, mira, vamos a trabajar igual, pero en lugar de yo dedicarme al turismo, a la agricultura intensiva, a lo inmobiliario, ¿vale? A esas tareas dentro de a hacer los pepinos, los tomates y después mandarlos para arriba, me voy a dedicar a lo que hacéis ustedes, ¿vale? ¿Y ustedes qué hacéis? Pues ustedes fabricáis no sé qué, fabricáis no sé cuánto, ¿vale? Vamos a trabajar lo mismo. Lo que ocurre es que las tareas que ellos hacen están mucho mejor valoradas en el sistema económico capitalista. Y las que nos dejan a nosotros, o las que nos dejan a los marroquíes, o las que nos dejan a los africanos, están mucho peor valoradas. Entonces, ¿en qué consiste la división internacional del trabajo? Los países ricos se quedan con las actividades que generan más riqueza y dejan a los demás las actividades que generan menos riqueza, que dan más explotación, que destruyen más recursos naturales, que generan minas y destruyen más el medio natural, etcétera, etcétera. Andalucía, al insertarse en la economía capitalista desde el siglo XV primero y después del siglo XIX, pues siempre nos ha tocado las actividades menos valoradas del sistema económico capitalista. Y esa es la división. Yo me quedo con lo que me interesa y te dejo a ti lo que no me interesa. Y después, para que tú no pienses que eso es injusto, compro mucha masa gris de economistas, sociólogos, antropólogos, compro universidades, para decir que la culpa es tuya y no es del sistema económico. Porque claro que si no la gente dice que aquí estamos haciendo el primo, vamos a dedicarnos a otra cosa. O por lo menos vamos a generar barreras de entrada para intentar industrializarnos nosotros y que nos salgan los productos como materias primas para que los demás lo envasen, ¿no? No, pero entonces hay unas dinámicas también en las que participan las clases grandes pudientes de Andalucía, en las que controlan las universidades, el pensamiento, los medios de comunicación, para más o menos meternos en la idea de que es que en el fondo nosotros somos como los indios en América, que somos un flojo, que no nos gusta trabajar, es que nos da mucho el sol. Y claro, ¿cuáles son las razones del menor desarrollo o de su desarrollo o de la explotación de Andalucía? Los propios andaluces. Y nos culpabilizan a las víctimas de esto. Pero en realidad es un reparto injusto de a qué se dedica cada cual. Esa es la división territorial del trabajo, internacional del trabajo. Claro, yo por ejemplo con ese reparto injusto, un ejemplo que yo veo es la gente, cuántos opositores andaluces hay, para salir de la situación un poco, para decir necesito salir, pues porque es que aquí no hay nada a consecuencia de ese mal reparto, de las migraciones que nosotros llevamos encima, que es como se tiene que decir que es un hecho traumático dentro, porque yo no paro de despedir, llevo años despidiendo a mis padres en estaciones o aeropuertos. Y así con todo, incluso la gente que va, bueno, aquí incluiría otras cosas, te iba a decir, incluso que, bueno, en definitiva son oposiciones o meterte en todo lo que tenga que ver con para intentar sobrevivir en lo público, ¿no? Es como de una manera huir, sálvese, y ahora es sobre todo un sálvese quien pueda, corre porque vaya a ser que estudia oposiciones, corre porque como lo cierren ya, a saber dónde vas a Claro, acabar, ¿no? claro, el porcentaje de andaluces en la fuerza de represión del Estado es grandísimo. Que te lo iba a decir también. Claro, claro. ¿Y es porque nos gusta a nosotros más las armas de fuego? No, no. Es que en realidad hemos echado una economía controlada por muy pocas personas, en interés de esas pocas personas, las que se han apropiado de los recursos naturales mediante la propiedad privada, mediante el latifundio. Cuando ha habido conatos de industrialización, las han machacado, porque así tenían más mano de obra para seguirla explotando en el campo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el fondo, son como cualquier economía colonizada, la economía andaluza es una economía colonizada en la cual las personas, en la cual el territorio está a disposición de otras economías. Y cuando a la economía central le ha interesado la inmigración, pues ya hemos ido a Andalucía a trabajar a Alemania, cuando a los ingleses les interesaba el cobre, pues aquí tenía el Río Tinto.
Nosotros somos una economía colonizada, no tan colonizada como la de Gabón, pero ahí estamos en un término intermedio. Claro, Siendo colonizada y con el control de nuestros recursos económicos en manos foráneas o en manos de gente de aquí muy concentrada o en manos foráneas. Nosotros no tenemos ningún tipo de capacidad de decisión sobre nuestros propios recursos. Por tanto, al final te convierte en un agente económico al albur de ese poder, de esa acumulación de capital y a lo que te interese. Si tú has estudiado o no has estudiado, pues te dicen, pues vete a Madrid, pues vete donde el capital diga, no donde tú quieras. Tú no tienes derecho a vivir donde quieras. Tú tienes la única capacidad de ir detrás de donde diga el capital. Por eso podemos caracterizar claramente al capitalismo como que es la soberanía del capital. Es el sistema en el que el único soberano es el capital. Yo recuerdo de alguien que puso una fotografía de un libro y que ponía que Emilio Arbotín, una vez le dijeron, bueno, ¿cuándo vamos a industrializar Cantabria? O Santander, ¿no? Pero bueno, esa zona. Y la respuesta fue, ¿tú qué quieres? ¿Que esto se nos llene de andaluces? O sea, ya lo saben. Pues somos para eso. Y estamos hechos para eso. Mano de obra explotable, según ellos. Sí, ya lo da. Y te iba a preguntar por la propiedad privada y Marinaleda. Por la propiedad privada, sobre todo el tema del campo. Ahora Sí. vamos a meternos en el tema de Marinaleda. Vamos a ver, el tema de minería es un claro ejemplo de un modelo cooperativo, de un modelo económico territorial de éxito que no se ha guiado por lo que le decía ni la Unión Europea, ni la política agraria comunitaria, ni las políticas de la Junta de Andalucía, ni por nadie. Todas esas políticas te dicen, viva la propiedad privada, que haya un emprendedor, ¿no? ¿En qué consiste la política de desarrollo local en nuestras comarcas, en nuestros pueblos? Pues que hay que generar emprendedores, ¿no? Que vengan emprendedores, que generen empleo, la empleabilidad y demás. Todo basado en la propiedad privada de las empresas que contratan a gente, etc. En Marinaleda dicen, nosotros vamos a cultivar la tierra pública de manera autogestionaria, en el que no hay empresarios, sino que hay una autogestión obrera del territorio, de la tierra, ¿vale? Que además vamos a intentar que los productos que salen de la tierra no se envasen en Navarra, sino que se envasen en Marinaleda y generar industria también en el pueblo para generar empleo, ¿vale? Todo eso se hace sin querer la propiedad de la tierra. Todo eso se hace sin querer empresario. Todo eso se hace cuando hizo falta con la ayuda del cooperativismo financiero ético de COP57, es decir, sin la banca convencional. Y todo eso, además, se tiene claro que es una alternativa al concepto de trabajo, al concepto de propiedad que te dije yo al principio, que es el concepto de trabajo y de propiedad capitalista. Ahí está la base del éxito, en que ha habido otras cooperativas que tenían tierras del antiguo IARA, del Instituto Andaluz de la Reforma Agraria. Esas tierras, cuando han pasado a manos de los cooperativistas, se ha dividido y se han destrozado las cooperativas y han caído las cooperativas. Marinaleda, dicen las cooperativas, no queremos la tierra. Y si en caso de que tenemos que comprar, porque la pusieron a la venta el Partido Socialista Obrero Español, por cierto, lo que pasa es que el PP ha acelerado este proceso, en caso de que la podamos comprar, la vamos a vincular a una fundación para que no se pueda ni partir, ni dividir, ni vender, ni nada, sino que las 1.200 hectáreas de humoso sigan sirviendo para generar empleo en lo agrícola y para, en la nave, en la industria, generar conservas vegetales de habitas, de alcachofas, etcétera, etcétera. Se basa fundamentalmente en conceptos distintos, radicales, de otra forma de generar economía. Me estoy explicando qué ocurre con eso. ¿Cuál es su gran problema ahora mismo con el Partido Popular en el gobierno? Sí, es un ejemplo de éxito anticapitalista. Juega en el mercado, pero la base de cómo se trabaja, de qué concepto se tiene de la propiedad, es completamente distinto
a lo que nos están diciendo desde el poder que hay que hacer y que nos llevan a todos a la ruina. Es muy sintomático que nos hemos pegado 1 mes o 2 meses viendo a los agricultores de cualquier territorio, cualquier agricultura de la península ibérica, diciendo que los está llevando a la ruina la política agraria comunitaria, y sin embargo en Marinaleda, que supuestamente son comunistas, que están perdidos y demás, les va de escándalo. Por eso, desde la Junta de Andalucía, se le está poniendo trabas a ese mismo modelo de desarrollo. Es que yo, o sea, te iba a hablar también del precio de la vivienda ahí, porque para mí en general, tú todo lo que o sea, lo que yo veo, lo que veo que ahí hay un modelo, lo que tú has dicho, de éxito, porque su población no necesita migrar, tiene trabajo. Mira, en Marinaleda desde el año 79 se tenía claro que la vivienda se tiene que guiar por el valor de uso y no por el valor de cambio. Es decir, nadie en Marinaleda ha ganado dinero por construir una vivienda. Nadie. No hay constructora. Claro. No hay constructora. La gente, con la ayuda del ayuntamiento, se ha autoconstruido sus propias viviendas, y como es un bien de primera necesidad, es que está mal visto que alguien, sea un constructor o alguien, gane dinero con eso. Sin embargo, en cualquier otro sitio se ve bien que alguien se haga rico ganando dinero de la vivienda. ¿Por qué? Porque el valor de cambio subordina el valor de uso. Sin embargo, en general se tiene claro que la vivienda es un bien de primera necesidad, oye, y que si los ladrillos, la mezcla, no sé qué, ¿cuánto vale esto? Pues esto vale 12.000 euros. Vale 12.000 euros, sí vale. Pero si vale 15.000 y hay alguien que se está llevando 3, eso no puede ser. No. Claro, ¿qué ocurre? Bueno, y después con el suelo, ¿no? El suelo, no puede haber especulación del suelo, porque las normas urbanísticas lo imposibilitan. ¿Qué pasa en cualquier ciudad de Andalucía? Lo primero que es caro el suelo, porque hay una especulación para que haya gente que pegan pelotazos con el suelo. ¿Por qué? Porque el suelo no se considera un bien de primera necesidad para el valor de uso, sino que se considera un bien escaso para yo forrarme. Valor de cambio. Es así de simple y así de complejo a la vez, ¿no? Sí, sí, yo es que, Oscar, que yo he tenido que buscar piso ahora y yo veía las cosas y digo, o sea, no me puedo desarrollar como persona, y esto ya, Porque, porque da igual que sea ya Madrid y tal, porque yo estoy viendo que Málaga le habla de tú a tú ya a Madrid en los precios. No me puedo desarrollar como persona para decir, bueno, quiero tener familia o me gustaría vivir solo, algo normal. porque, porque tus necesidades están subordinadas a que haya gente que gane dinero. Por Pues, eso, por eso, algunos no estamos de acuerdo con la economía capitalista, no es porque seamos protectores ni nada de eso, sino porque si analizas un poquito, te das cuenta de lo injusto que es esto. claro, Porque si tú no tienes una vivienda, porque ha habido una crisis nuclear y no hay ladrillo, pues vale, hijo, vale. Pero habiendo suelo, habiendo dinámica de construcción que se pueden hacer las cosas baratas, y habiendo, incluso, esto os lo voy a decir ya en plan de coño, un derecho constitucional a la vivienda, ¿no? Y va la Constitución para lo que ellos quieren y no para lo que nosotros queremos, ¿no? ¿Esto qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasa aquí? O sea, es que es tremendamente injusto, es tremendamente, no sé, no sé. si analizas un poco de fondo, te das cuenta lo bárbaro que es el sistema. Lo bárbaro que es el sistema, porque que haya alguien que gane tanto dinero, y que haya otra gente que no puedan vivir su vida, bueno, pues aquí ves claramente que tenemos que cambiar esto. yo, por ejemplo, yo no sé cuánto cobrará de media, ¿no? O la mediana de Marinaleda, pero yo a veces lo pienso que yo con lo que gano y con lo que pago de piso, estoy seguro que ya estoy por debajo. O sea, que como en plan, Claro, pagando, o sea, en igualdad de condiciones, mi salario y su salario, piso, su piso, y yo ya estoy ganando menos. O sea, soy más pobre, en una ciudad encima más cara. O sea, en el sentido de todo se te complica. Se, se,
Y es, y es como en plan, oye, es que esto nadie lo va a cambiar porque es que es imposible, o sea, yo me quiero ir y no puedo, yo por mis circunstancias no puedo, pero yo me quiero ir de aquí, de Madrid. Ahora como Claro, estoy migrando, pues me quiero ir de Madrid. Pero es que claro. encima temo irme a Málaga. Sí, porque está en la misma dinámica, claro, Yo he claro. renunciado, por ejemplo, ir a vivir a Marbella, porque digo, es que yo los precios estos no los puedo pagar. Y, Tal es- cual. y yo creo que por eso lo del valor de uso, que lo quería, para mí era importante, por lo de la vivienda. Luego lo que hemos dicho que no sé si lo he mencionado, ¿no? Que hemos estado hablando de las migraciones y tal, pues en Marinaleda yo creo que no están migrando a la gente. Ellos, yo creo que no lo tienen tan... O sea, que lo tengo yo más fácil de una ciudad como Málaga, que se supone que, uy, un ejemplo de todo el mundo es feliz viviendo allí, bla, 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 que ellos que tendrán sus dificultades, por supuesto, en lo que sea, pero que yo creo lo veo más fácil de irte de Málaga, porque te expulsan de todos lados. Málaga o Sevilla o ahora mismo son espacios productores de plusvalía, no de calidad de vida, no de bienestar. Lo que ocurre es que, claro, la dinámica del poder lo tienen que esconder. Para que siga la gente votando a De la Torre, ¿no? Tiene que decir que tal. Pero claro, son dinámicas y es que está pasando en todas las ciudades, la expulsión de la gente de los barrios con todas las dinámicas turísticas y demás. Claro, yo, para que ocurra eso, tiene que haber también mucha ceguera explicativa de la gente. La gente está muy alejada de por qué ocurren las cosas y fundamentalmente también de una estrategia clara de que la gente no sepa, aprenda o se interese por la economía. Claro, que es muy difícil, que es por eso yo quería este programa. En principio ya hemos terminado, pero sí que me gustaría que si tú ves que hay alguna pregunta de economía básica que tú alguna vez hayas visto y dices, este tema nunca lo han tocado, esto lo veo importante y nunca, y lo quieres decir, de Pues no algo. sé, yo cuando hablamos así de introducción a la economía, os he explicado o he intentado explicar lo que yo entiendo por economía, economía capitalista, trabajo, propiedad y valor. Y, y hemos tratado eso. A partir de ahí, claro, imagino que habrá mucha gente que diga, uff, pero es complicado. Claro, hay que poner las bases para después edificar el edificio, ¿no? Pero si vas entendiendo lo que intento explicar yo, la diferencia de trabajo-empleo, de economía capitalista, o de por qué se produce corbeta y no, o por qué el precio de la vivienda está en función de lo que gana la gente, ganan los empresarios y no de lo que podría ser un derecho constitucional, claramente. Yo creo que sí que hemos tratado esos temas, la verdad. No se me ocurre a mí ahora mismo otro. ¿Algún libro que te gustaría aconsejar? Pues mira, en deuda es un pedazo de libro. En deuda es un pedazo de libro y yo siempre aconsejo que la gente lea el Dependencia e Imaginación de la Economía Andaluza, de Manuel Mercado Cabeza. O sea, yo Dependencia e Imaginación de la Economía Andaluza, Manolo lo escribió en el año 81, tiene 40 y poco, es la tesis doctorada de Manuel Delgado Cabeza, que estaba en la Universidad de Málaga. Yo creo que eso lo debería leer todo el mundo, completamente, todo el mundo, completamente. Y buena prueba es de cómo estamos, de mal, en mi opinión, en el que un andaluz, andaluza, incluso con conciencia, difícilmente ha leído ese libro. Y yo creo que ese es esas son nuestras venas abiertas de América Latina, pues esas Eso. son nuestras venas abiertas de Andalucía. Y a mí me influyó como para querer ser economista y dedicarme a la economía andaluza, aunque dedicarte a la investigación de la economía andaluza no te permita ser profesor universitario, ni te den JCR, me da absolutamente igual, pero yo quería seguir profundizando por ahí. Y para mí significó mucho el libro de Manolo. Ya después me he hecho amigo de Manolo, es mi profesor, ¿no? Pero independientemente de la estima que le tengo como persona y como esto, ese libro lo debería leer cualquier persona que viva o trabaje en Andalucía. ¿Puedes repetir el nombre por si acaso? Dependencia
y marginación de la economía andaluza. Bueno, pues con esto hemos acabado. Yo espero, Oscar, que tú hayas estado contento, Hombre, yo bien, a estamos mucho. gusto, que, que cumpla sobre todo pues los objetivos del programa, ¿no? Que es que por lo menos que la gente aprenda y que pueda encontrar respuestas a preguntas o que se vuelva a hacer nuevas para indagar sobre todo y aprender más, ¿vale? Muy bien, pues mucho ánimo con el programa. Pues muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente programa. Muy bien, Hasta venga. luego.